Irma López, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de SEA Medellín. La temática que abordaremos para esta entrevista es ¿qué entienden los ciudadanos por cultura política? Hoy nos encontramos con el señor Henry Usme, quien es un líder del municipio de Cocorná y que nos va a colaborar con la respuesta a algunas preguntas. Henry, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones entiende usted que hay entre Estado, nación y gobierno? Muy buenas tardes. Cuando nosotros hablamos de nación, nos referimos de manera exclusiva a la porción de territorio o al ente territorial que está delimitado geográficamente, que es a lo que comúnmente nosotros llamamos como país, nación, etc. Ya cuando hablamos de Estado, no nos referimos tanto al territorio físico, sino al conjunto de personas o ciudadanos que habitan ese territorio, pero que están organizados de manera general a través de una institucionalidad. Por ejemplo, a nivel de Colombia, democráticamente estamos organizados bajo tres ramas que son la rama del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y a partir de ellas se desprenden toda una serie de instituciones como son contralorías, procuradurías, personerías, y es distinto pues el estilo de gobernabilidad que se genera a través de nación, departamento, municipio. Por ejemplo, en los municipios es muy común nosotros encontrar, además de los consejos municipales, de las administraciones municipales, también las veedurías ciudadanas, la junta de dirección comunal, las distintas asociaciones que cumplen un papel importante y preponderante dentro de cada ente territorial, pero que están enfocados en el desarrollo comunitario, especialmente a partir de lo público. Y ya cuando hablamos de gobierno, es precisamente dentro de ese Estado de Derecho el ejercicio del poder como tal. La gobernabilidad de ese Estado se tiene que dar a través de un ejercicio democrático y político que generan los gobiernos. A nivel nacional gobierna el presidente, a nivel departamental gobiernan los gobernadores, y a nivel municipal gobiernan los alcaldes, pero todos acompañados, bien sea por Congreso de la República, asambleas departamentales o consejos municipales, y ya todas las demás asociaciones, grupos, movimientos, veedurías que te mencionaba anteriormente. Su respuesta también está muy ligada a la siguiente pregunta, que es ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación, política y democracia? Pues primero, la democracia se entiende como principio fundada por los griegos, es el gobierno del pueblo como tal, o sea, es cuando el ejercicio del poder está transversalizado o depende de manera exclusiva de la decisión de la mayoría de los ciudadanos. Casi siempre se hace a través del voto popular, ¿cierto? Cuando ya hablamos nosotros de participación, es precisamente todas las facultades que como ciudadanos tienen los habitantes de los territorios del Estado para elegir sus gobernantes y para participar en la gobernabilidad de los territorios como tal. A eso es lo que se refiere específicamente la participación. ¿Cuál es el otro término que Política y democracia. Bueno, ya la política es la manera como están organizados los distintos grupos sociales dentro del ente territorial. Entonces, primero, un pueblo es democrático cuando es el pueblo el que elige a sus gobernantes, ¿cierto? Pero para poder elegir a sus gobernantes tienen que estar organizados políticamente, de acuerdo a las distintas vertientes ideológicas, los pensamientos, los grupos, los guetos sociales deciden organizarse por determinados grupos. En Colombia, por ejemplo, nosotros conocemos en la participación política que el Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Verde, Centro Democrático, etcétera, las asociaciones indígenas, creo que hay organizaciones como el MAIS, la ASI, etcétera, que precisamente nos hablan es como de la organización política. Y ya entonces, después de que un Estado democrático está organizado políticamente, entonces ya el ciudadano puede participar, tiene todas las garantías para poder participar, elegir y ser elegido entre una nación. Ya quiero también la respuesta de democracia. Entonces, ¿cómo define usted la política? ¿Cuál sería su definición? Para mí la política es la manera como se organizan los ciudadanos para ejercer el poder y participar en la gobernabilidad de un territorio. No es otra, porque precisamente era lo que te explicaba antes. A quien le gusta la participación política se organiza primero, y a partir de esa organización, de acuerdo a unos principios, cada partido político en una nación tiene un estatuto, tiene unos principios, se rigen por ellos, y ya entonces en torno a esos principios buscan el grupo de adeptos para poder elegir o hacerse elegir.
dentro de un Estado como tal. De acuerdo a lo que usted nos ha dicho, a los conocimientos que tiene acerca del tema, ¿qué diferencia hay para usted entre la política y lo político? A ver, lo político es todo lo que hacemos nosotros a diario, o sea, en el quehacer cotidiano de todos los ciudadanos, en torno a lo que nosotros nos desempeñamos, incluso dentro de nuestra casa. En una casa hay decisiones políticas, hay consensos, ¿cierto? Hay autoridad, hay decisiones. Entonces, ese mismo panorama nosotros lo vimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la institución, en el lugar de trabajo. Entonces, lo político es todo aquello que implica tomar decisiones para poder nosotros organizarnos como comunidad. Pero ya hablar de política como tal es cuando lo político se convierte en una estrategia o en una estratagema a partir de distintos principios para llegar al poder. Entonces la política ya es organizarnos de una manera más legal, yo diría más legal, más estatutaria, más partidista, para nosotros poder llegar al poder y poder incidir en decisiones que ya no son tan de la casa, tan de la escuela, sino que ya tienden a ser las decisiones de todo un estado, de todo un territorio como tal. Sí. Henry, entiende también acerca de qué elementos componen la cultura política. ¿Qué entiendes acerca de eso? Bueno, como elementos de cultura política son muchos. Pienso que la constitución política hace parte, o sea, se necesita de un órgano rector o de una carta fundante que nos rija como Estado para poder nosotros acceder a la política como tal. O elemento importante, el ser ciudadano. O sea, lo primero es tener una mayoría de edad. Son como condicionamientos o elementos para uno poder participar. Tener una nacionalidad. Si yo no tengo una nacionalidad, es imposible yo poder participar políticamente. Lo otro es estar organizado a través de un partido, de una organización. Incluso está una recolección de firmas que es muy común hoy. Implica que usted tiene que tener un grupo de adeptos, de personas con los cuales usted definir cuál es la ruta para usted poder participar políticamente y hacerse elegir o elegir determinados grupos sociales. Sí, son como los que recuerdo en estos momentos, pero importante pertenecer a un territorio, ser mayor de edad, pertenecer a un grupo político o a un grupo social mayoritario que avale precisamente el tema de la participación política. Bueno, Henry, y como última pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definir los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano es un tema demasiado amplio, pero yo diría que lo más importante del ser ciudadano es tener una identidad, primero territorial, es decir, sentir que pertenezco a una nación, ¿cierto? O a un territorio, hacer parte del Estado y sentirme parte del Estado. Es decir, que me gusta la participación ciudadana, pero que me rijo precisamente por unos deberes y por unos derechos que tengo como ciudadano, porque todos los estados están regidos por una carta constitucional o por una constitución política, ¿cierto? Entonces, es saber que como ciudadano yo tengo que cumplir con unas tareas dentro de una comunidad, dentro de un territorio, y que también tengo unos derechos. Y entender también de que como ciudadano soy, aunque suene extraño, soy objeto de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que estoy en obligación de elegir y en determinado momento también tengo el derecho de ser elegido. Entonces, hablar de deberes y derechos es eso. Es el principio democrático fundamental que no solamente nos rige a los colombianos, sino a todos los estados del mundo. Todos los ciudadanos, por el hecho de ser ciudadanos, ya tienen deberes y tienen derechos. Deberes, lo que yo debo hacer para construir la nación, ¿cierto? Derechos, a lo que yo tengo derecho como ciudadano para el goce efectivo de mis facultades como ser viviente, como ser libre dentro de una nación o territorio como tal. Henry, muchísimas gracias, fue muy valioso su aporte. Muchísimas gracias.